En este arranque del fin de semana y en este fin de semana que ya comenzó para el motociclismo a nivel mundial, la categoría está en Malasia, está en Sepang. Ayer leíamos la información, dos temas hablamos del motociclismo a nivel mundial y por supuesto que va a ser, podríamos decir, parte de la columna vertebral del día de hoy para nuestro querido Daniel. La primera, sin duda, es lo que en definitiva Márquez, Ducati, todos comunicaron que no vamos a tener ese ser diferente, imbatible y campeón de la temporada 2025 a lo largo de esta temporada del motociclismo a nivel mundial. Esa una. Y la otra era el escenario, por supuesto, ¿no?, del propio equipo y de Francesco Bagnaia, que decía cuando pasan ese tipo de cosas, mucha gente dice tonterías. Así lo decía Bagnaia. La realidad es que apareció en Japón muy bien, ganando el sprint, ganando la carrera y después realmente un escenario muy, pero muy complicado para el dos veces campeón del mundo de motociclismo. Querido Dani, en Sepang, en el primer día, Fermín Aldeguer en el primer entrenamiento, en el segundo Pedro Acosta, como siempre el gusto enorme de recibirte, querido Daniel, bienvenido, ¿cómo te va? Muy bien, gracias, estupendo. Bueno, sí, Flavio, vos decías todo eso que va a cambiar el escenario absolutamente, ¿no? Primero ya pasar de un circuito, venimos a acuerdo de un circuito que hacía mucho frío, que había mucho viento, ¿no? Donde las condiciones eran absolutamente distintas, y pasamos a este Gran Premio de Malasia, al sudeste asiático, donde hace muchísimo calor, donde hay muchísima humedad, donde cambia absolutamente el comportamiento de las motos y naturalmente esa relación que tiene el piloto con la moto de acuerdo a las circunstancias de cada circuito. Así que todo cambia y por supuesto lo que sí no va a cambiar es lo que acabas de comentar, ¿no? La ausencia de Marc Márquez en este Gran Premio, la ausencia de Jorge Martín, la ausencia de Maverick Viñales, que está sustituido por Pol Espargaró, que como siempre, ¿no?, que uno a veces piensa, ¿por qué Pol no está? Porque realmente cada vez que aparece logra sorprendernos con la velocidad de Pol. Lo que no dije, perdón, es que Jorge Martín va a ser sustituido nuevamente por Salvadori, Maverick, como acabo de comentar, por Pol, y Marc está siendo sustituido por Michele Pirro. Pero yo creo que acá en este nuevo escenario que cambia todo y que decíamos qué va a ser de un Raúl Fernández que venía que realmente la rompió literalmente en el Gran Premio de Australia, uno esperaría que en este Gran Premio fuera un protagonista. Parece mentira, sí. No se puede creer. Después diríamos, ¿y cuál sería el segundo hombre? Marco Bezzecchi, el hombre que viene acaparando, ¿no? Que viene logrando destacarse literalmente, el único hombre que desafió literalmente a Marc Márquez en las últimas fechas del campeonato, y cuando uno mira dice, ¿y ahora cómo terminó? 15, Flavio, uno no entiende nada, ¿no? Pero por eso yo siempre digo, ¿no, Flavio? Si algo que me encanta de MotoGP es esto, ¿no? Es descubrir que en cada Gran Premio qué se abre de esa caja de Pandora, qué va a pasar, ¿no? ¿Cuál va a ser el próximo protagonista? Y yo creo que también tenemos que analizar que en este Gran Premio tenemos que descubrir quién será el octavo ganador de Sepang. Lo fue Marc, por supuesto, lo fue Alex con 2 gran premios, Marco Bezzecchi que ganó el Gran Premio británico, Zarco que ganó en su tierra, en su Francia querida, Fermín Aldeguer que consigue su primer triunfo en el Mundial, además como un rookie del campeonato, que incluso se antepone al mismísimo Pedro Acosta, el hombre que venimos hablando desde antes de comenzar la temporada, diciendo que se venía uno diferente, un ser distinto, un ser que creo que va a estar entre esos inolvidables, ¿no? Como puede haber sido un Doha, ¿no? O Márquez o un Pecco Bagnaia. Realmente ese ser diferente no ha logrado consagrarse como lo dice este debutante de Fermín Aldeguer. Los 2 triunfos de Pecco y este triunfo de Raúl Fernández, pero las bolillas se entreveran, empieza un nuevo Gran Premio y todo cambia. Y creo que me parece interesante comenzar diciendo que este ejército europeo de motos está siendo bombardeado por la artillería japonesa. ¿Y por qué digo esto? Porque si uno mira hoy en la tabla de mejores tiempos, se encuentra
a algo que nos sorprende, a un Pedro Acosta con el mejor tiempo y que realmente, Flavio, vi esta mañana tempranito, estuve viendo la vuelta rápida de Pedro y realmente es alucinante, ¿no? Verlo entrar, claro, verlo entrar con la moto de costado, cómo la lleva, la velocidad con que quita las marchas de la moto, el movimiento del cuerpo, cosa que siempre lo digo, ¿no? Me gustan todos los deportes motor, ¿no? Pero ver cómo lo que podemos llegar a ver sobre el atleta, el motociclista que está sobre la moto, no lo vemos en ningún deporte motor, ¿no? Es alucinante las cosas que hace y realmente me emociona ver cómo llegó una moto a más de 300 kilómetros y toman curvas a 200 kilómetros, rozando literalmente el codo en el piso. Pero bueno, y la moto de costado y trasladándose con las dos ruedas derrapando, ¿no? Y la sorpresa, Zarco con Honda aparece con el segundo mejor tiempo. Después aparece Miller con la Yamaha. Después viene Mir con otra Honda. Quartararo aparece con el quinto mejor tiempo. Recién tenemos que llegar al sexto para que aparezca una Ducati. En este caso, la Ducati que está de alguna manera con la ausencia de Márquez está haciendo la moto más destacada, que es la moto de Gian Antonio, la moto y el piloto, por supuesto, de Gian Antonio, que recuérdense que va con la configuración de 2025, ¿no? La única no oficial que tiene ese potencial y que termina justito por delante de un Franco Morbidelli que no arrancó bien, pero se fue acomodando y termina con el séptimo mejor tiempo. Lo que decía, octavo mejor tiempo para Pol Espargaró, el hombre que sustituye a Maverick Viñales, y la verdad que se luce muy bien, porque no es lo mismo, Flavio, seguir con un campeonato que aparecer de repente en un circuito y conseguir los resultados que consigue Pol. Eso habla realmente lo que decimos siempre de un talento espectacular de Pol para hacer este tipo de cosas. El hombre que aparece en el noveno mejor tiempo es Alex Márquez. ¿Y por qué subrayo esto? Porque es el hombre que está luchando por el subcampeonato de este 2025, ¿no? Y me hacía mucha gracia, también escuchaba a Mela y decía algo que estaba muy bueno, que le preguntaba a Alex en privado, ¿no? Le decía, Alex, ¿y qué sentís? Dice, ¿te imaginás cuando pasen los años y esté comiendo con mi hermano, con mi familia, y diga, ¿te acuerdas cuando fuimos el número 1 y el número 2 del planeta? No, claro. Y es alucinante, ¿no? Ya lo hemos hablado, como este planeta que es tan grande, ¿no? Tan enorme en tamaño y en cantidad, somos 7.500 millones de habitantes, y dos logran campeonato y subcampeonato. O sea, es alucinante. Primero que en la historia del Mundial de Motociclismo, desde 1949 hasta la fecha, jamás pasó algo parecido, ¿no? Y yo no sé si No, creo que no, Dani. en la historia del automovilismo, todo, creo que no hay ningún antecedente ni parecido, ¿no? Sí, creo que no. En dos hermanos que consigan un campeonato y un vicecampeonato. Por supuesto que no terminó el campeonato, no quiero adelantarme, pero lo cierto es que Alex lleva una diferencia muy importante con Bezzecchi, y un Bezzecchi que no parece estar muy dibujado para este Gran Premio de Malasia. Me parece que Aprilia no encontró aquello fantástico que encontró en otros circuitos, que por supuesto que hay tiempo y pueden mejorar, pero está lejos en tiempo, bastante lejos. Estamos hablando de más de un segundo de diferencia con respecto a la punta de los pilotos más rápidos. Y otro que otra vez vuelve a brillar, Alex Rins, que lamentablemente venía haciendo una muy buena vuelta como para estar un poquito más adelante, pero se cae Alex y queda igual con el décimo mejor tiempo. Eso lo que le permite ya ir directamente a la Q2. Y décimo primero para Luca Marini, que hizo una muy buena actuación, pero le faltó un poquitito para llegar directamente a la Q2. Va a tener que hacer el repechaje junto con el hombre que consigue el 12, que es Francisco Banaya. Algo que naturalmente, Flavio, creo que no hay ninguna sorpresa, ¿no?, para comentar, porque bueno, ya sabemos toda esta situación. También Mella decía que se juntó con Daliña en un pasillo y le preguntó, le dijo que habían hablado, de que habían encontrado algo, y que él había dicho que estaba en el whole shot, que el problema, y la niña le dijo clara y decididamente, le dijo, no, yo jamás dije eso, y realmente
no sé, no tengo idea, no puedo solucionar cuál es el problema que Pecco busca, no lo puedo encontrar. Y si lo hubiera encontrado, la situación sería otra. No lo sabemos. Todo el equipo trabaja duramente, va a seguir trabajando duramente hasta la última fecha, incluso después que termine, seguiremos con los test probando y buscando la respuesta que Pecco necesita. Pero lo cierto es que no se sabe. Y que ¿hay algún antecedente de este tipo? No, ya lo hemos hablado, fue con Hayden. Después me acordaba de Krivillé, que Krivillé se queda con el 1 en el campeonato de 1989 y en el 90 sin Dujan. Dijimos, bueno, Alex, después de todo lo que luchó con Dujan, que siempre tuvo el vicecampeonato y que ahora se destacó ganando la temporada 89 y ganando el título, en el 90 va a acaparar, y curiosamente también. Pero claro, después con el tiempo descubrimos que en realidad Krivillé había enfermado, había tenido un problema, que se desmayaba en los circuitos y que bueno, que en realidad prolongó bastante más su retiro tratando de solucionar ese problema que tenía, pero bueno, cuando encontró realmente que tenía un problema de salud bastante complejo además, porque en un momento Alex dijo, si yo me desmayo sobre la moto, no importa si yo muero, pero ¿qué pasaría con el resto, no? Entonces, bueno, evidentemente su decisión en ese momento, a ese campeón que había costado tanto esfuerzo y sobre todo luchar contra uno de los hombres más poderosos de la historia, que fue Mick Duhan, haber logrado ese título, parecía que luego iba a ser todo más fácil, y pasó lo que pasó. Pero no creo, ojalá, no creo que el caso de Pecco sea un tema de salud. Me parece que hay otras circunstancias que se pueden resolver. Así que, Flavio, esa interrogante va a quedar. Creo que ya se ha usado mucha tinta para hablar sobre esto, y el tiempo irá resolviendo. Lo que sí creo, y esto tal vez algunos fans de Pecco no le va a caer bien, pero me parece que se llegó a un punto que no hay retorno, Flavio. Me parece que no se va a encontrar esa solución. Me parece que está bravo. Está bravo, ¿no? Yo me había generado una muy buena ilusión justamente en Japón, en el título de Márquez, que gana el sprint, que gana el Gran Premio ahí, pero ahora... Claro, cuando decís eso, bueno, ya todo se revirtió, encontró esa moto 2024 con el... No, y se sigue desmintiendo esa teoría sobre sobre eso, que había probado la moto, que la gente de BR46, que Nieto le había dicho que con esto había solucionado. No se sostiene porque si uno lo piensa un poquito más, como dice el propio de la línea, una estructura como es el equipo oficial Ducati puede cambiar lo que quiera, Flavio, puede ir para adelante, para atrás, cambiar el motor, ponerlo, avanzarlo, trazarlo, puede hacer todo, y no hace falta probar una moto de un equipo satélite. Y además sabemos que la diferencia entre la 2024 y la 2025 es muy chiquitita, ¿no? De hecho, estoy absolutamente seguro que si Marc hubiese corrido con esta 2024 con los colegas de Gresini, con la infraestructura de Gresini, hubiese ganado igual. No hubiese cambiado nada porque la diferencia no era aquella diferencia bestial que había entre la 2023 y la 2024. De hecho, no es la opinión, no creo que sea mi opinión, es una realidad, porque fuimos testigos de un Alex Márquez que también dio un salto gigante, y no es Marc Márquez, es Alex Márquez, y dio un salto enorme cuando pasó de la 2023 a la 2024. De hecho, cuando llegaron a este mismo circuito en los test oficiales, el hombre más rápido fue justamente Alex Márquez. Y consideré además ahora que Alex iba a ser un poco más rápido, tuvo una caída, me imagino que debe tener cierta presión por lo que le espera, porque sabe que puede definir el subcampeonato en este Gran Premio, en un circuito además que le va muy bien, y le va a ahorrar el sufrimiento de Portugal y Valencia. Entonces, no sé, tal vez haya algo de eso, pero bueno, ya quedó en el Q2, puede dar un avance. Y creo, esta vez firmemente, que si todo va bien, va a ser el próximo, el número 8º ganador de esta temporada. Yo creo que el candidato más favorito por todo lo que ha ocurrido y por lo rápido que ha sido en este inicio de fin de semana, sin duda que Pedro Acosta es el gran candidato.
un enorme candidato. Bueno, querido Dani, en este viernes, ya cuando terminó toda la actividad, este primer día de actividad en Cepan, ¿qué más? ¿Algo de Moto 2, algo Bueno, de Moto 3? mira, para cerrar un poquito con Sí. MotoGP, que es una noticia interesante, otra vez aparece Augusto Fernández con la IZR-M1, pero perdón, no dije lo más importante, B4. Otra Bien. vez con una nueva actualización, este prototipo que se está desarrollando para aparecer en los test de Valencia como la moto para la temporada 2026. Este Wilcar que no, a ver, tal vez la gente espera que vaya para adelante, pero en realidad está trabajando, ¿no? Está en el desarrollo de la moto para estos pequeños cambios que le van haciendo a medida que los pilotos la han probado, porque ya les conté que estuvo Fabio Quartararo, que estuvo Alex Rins, ya sobre la B4 han comentado que la moto funciona bien y sin duda yo creo que una de las palabras más calificadas que fue parte de esa organización de desarrollo fue el propio Andrea Dovizioso, primero por su experiencia con los B4, su experiencia sobre 2 subcampeonatos en la moto B4 de Ducati y bueno, dijo que hay un cambio interesante, que si Yamaha sigue trabajando va a tener una moto más competitiva que la 4 cilindros en línea, ¿no? No estoy diciendo que sea más que una Ducati o más que una Aprilia, pero creo que se acerca un poco más y definitivamente si uno analiza toda la parrilla estamos siendo absolutamente deshonestos y diríamos que Yamaha puede seguir trabajando con un 4 en línea. Lo vimos a un Quartararo hacer una pole fantástica y creo que ya fue un 4 que hizo este año, o sea, todo indica claramente que el piloto va muy bien, que la moto es muy buena, pero no una vuelta. Y cuando llega el momento de la carrera, vemos un Quartararo que sale con todo y poco a poco se va desdibujando y sobrepasado por todos los B4. Entonces, creo que Yamaha no tiene otra opción que trabajar en este B4, en esta, como decía, M1 B4, para lograr ser tan competitivo como lo ha sido históricamente. Y realmente me quedo muy contento, ¿no? Lo que decía recién, que esa artillería japonesa está atacando con mucha fuerza a las motos europeas, demostrando que han dado un paso importante adelante en un circuito que le va muy bien, ¿no? Lo que hablábamos recién, como si cambiamos de escenario y las cosas pueden cambiar, sí, sin ninguna duda. Por eso es súper interesante estar de alguna forma igualando para que la temporada 2026 sea mucho más protagonistas de lo que han sido en la temporada 2025 y que ahora para atrás, donde se habían alejado bastante después, como habíamos hablado muchas veces, después del COVID, ¿no? Pero bueno, me voy ahora sí, para ir cerrando, Flavio, a la categoría Moto 2. Manuel González fue el hombre más rápido. Este señor que evidentemente su mayor preocupación la tiene en el brasileño Diogo Moreira, que está solamente a 2 puntitos, ¿no? Y que, como decíamos en las ediciones anteriores, le descontó más de 50 puntos a Manu, un hombre que parecía sólido, que se iba a llevar el campeonato. Las cosas se le complicaron, así que Manu le está poniendo todo para tratar de mantener a raya a este Diogo Moreira que le viene amenazando el campeonato, cuando solamente nos quedan, como decíamos, 3 fechas y en este caso no hay sprint, o sea, literalmente son los 75 puntos restantes para liquidar el campeonato cuando quedan 2, o sea, técnicamente es un empate y hay que resolverlo en las fechas que quieren. El segundo mejor tiempo fue para Dixon, este británico que cada tanto aparece y después desaparece, pero ahora en las últimas participaciones han dado muy bien. Albert Arena ocupó el tercer mejor tiempo y curiosamente, cerrando un poco lo que hablábamos recién, Diogo Moreira termina con el 10º mejor tiempo, o sea que Diogo no se está encontrando muy bien. Hay unas cuestiones también climáticas, ¿no? Hay como siempre en Malasia, hay momentos que llovió, se mojó la pista, cambiaron las condiciones. Naturalmente la actuación de Jack Miller, ¿no? Apenas empezó a llover y se puso como el hombre más rápido, o sea, evidentemente que el agua puede cambiar un poco el final de esta historia. Y en la categoría menor, en Moto 3, bueno, José Antonio Rueda dice, bueno, ahora soy campeón, ¿no? Y lo vimos en Australia realmente ser imbatible, ¿no?
y yo creo que ya sin presión José Antonio tiene muchísimo talento, bueno, va a ser otra vez un gran protagonista en la categoría menor, y seguramente el campeón lo que quiere es lucirse para dar otro pasito adelante, ¿no? Ir apuntando a lo que todos los pilotos de las categorías menores sueñan, ¿no? Que es convertirse en uno de los 22 hombres más rápidos del planeta ingresando a la categoría reina. Reina. Querido Dani, gracias como siempre por todo el aporte, por toda la información. Luego de este primer día en Malasia, en Sepang, que tengamos un lindo fin de semana de motociclismo a nivel mundial, Bueno, quizás el octavo ganador de la temporada, y nos reencontramos, si Dios quiere, el lunes, no solamente acá en la tira diaria, sino en Motores al Límite, que te estamos extrañando, querido Dani. ¿Cuánto vas a tener que hablar, ¿Cuánto? Sí, tengo bastante para contarles. El tema es el tiempo, ¿no? Este charlatán que se pone a hablar de moto los tiene hasta la noche, entonces no da el tiempo. Pero bueno, voy a tratar de hacer así, ¿viste? Esos que pasan por filtros y salen las gotitas finales, de la destilación, para tratar de ser lo más claro posible y dejarles algo de contenido sobre lo que va de este casi final de temporada, y que estos héroes, que por lo menos a los que nos apasiona esto, nos emocionan en cada gran premio. Pero hablando de héroes, quiero cerrar con esto, Flavio. El domingo se celebra el Día del Motociclista, y se celebra en un lugar muy especial. Se celebra en la ciudad de San José, hay una enorme caravana, dicen que van a haber más de 400 motos, y en un lugar muy emblemático, y a veces lo quiero contar porque mucha gente no lo sabe. Hay una obra, que es un motociclista que va sobre su motocicleta, que está justamente ahí en la rotonda de la ciudad de San José, en la ruta 3 y la ruta 11, frente al cartódromo, y donde está una estación muy grande, una estación ANCAP, ahí. Tal cual. Bueno, esa obra es el homenaje a un hombre que además, naturalmente, que en el mundo de las cuatro ruedas es tan ilustre como en el mundo de las dos ruedas, que es Roberto Cerdeña. Roberto Cerdeña, a quien conservo mi memoria con muchísimo cariño, porque era un ser muy especial, un ser realmente distinto, una persona con un carisma especial, una persona muy graciosa, y que además dio su vida justamente a los deportes, ¿no? Porque fue automovilista, kartista, motociclista, y además un romántico, ¿no? Un romántico que fue capaz de, por ejemplo, poner en una Henderson un motor Toyota Carina de 1.600 centímetros y recorrer todo el país en los encuentros, llevando ese aparato tan particular, que por supuesto en todos lados que iba, y si había un premio para la moto más rara, era para Roberto, ¿no? Y que se fue de una forma muy particular, ¿no? Una forma que a ver, hay un amigo que dice algo que capaz que suena cruel, pero a mí me parece fantástico. Hay gente que tiene suerte para morirse, ¿no? Roberto fue a acompañar a unos amigos a la ciudad de Colonia, que lo habían venido a visitar, en argentinos, entonces él los acompañó hasta Colonia, y a su regreso, en algún lugar paró, que evidentemente no sé si se sentiría bien o algo, paró su moto en el Gato, se apoyó sobre la moto sentadito, con su casco, sus botas, su equipo, con todo, y ahí se fue otra pista. Así que el gran homenaje a Roberto Cerdeña, Robertito, como le decíamos, por su forma tan particular de expresarse. Este homenaje al Día del Motociclista es para Roberto Cerdeña. Un abrazo grande, Flavio, y buen fin de semana. Querido Dani, gracias. Siempre nos deleitás y nos gratificás con Daniel Rosich. Con él estuvimos dialogando. Por supuesto que la seguimos el lunes. Por supuesto que la seguimos el lunes también en Motores al Límite. Hacemos una pausa muy breve, pero antes recordá, multifiltros, todos los filtros, Zorro Largo 1310 en plena zona repuestera. Vendemos filtros, asesoramos en materia de filtros y además somos distribuidores oficiales de lubricantes Motul. Multifiltros, Zorro Largo 1310, esquina Yaguarón. Hacemos una pausa breve, acá estamos como todos los días con nuestra querida tira diaria de automovilismo.